¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de un tema de ginecología, aunque también hay casos en el hombre. Aunque la relación es prácticamente nula en el hombre, es muy difícil que haya este tipo de padecimiento, ya que prácticamente se da en las mujeres, eh, como en el cáncer de mama, pues se da en el hombre, también en la mujer. Más en la mujer, mucho más en la mujer. El tema de hoy es de ginecología, lo vamos a englobar en esta especialidad y se llama absceso pélvico. Un absceso pélvico es una infección que puede ser aguda o crónica, es decir, que se puede instalar en unos días o puede tener ya mucho tiempo infectado la zona de la pelvis por dentro, ¿sí? Comúnmente va a involucrar las vísceras anexas al aparato reproductor femenino de la región pélvica y que principalmente van a generar su propio microambiente. Estas bacterias van a empezar a crear su microambiente para poder sobrevivir ahí y va a ser una total infección muy fuerte. Por lo que el tratamiento probablemente requiere una terapia muy dirigida a cada paciente, muchas veces con puro antibiótico y en otras ocasiones necesitan cirugía amplia y muy invasiva. Hay 4 categorías basadas en el tipo de infección y agentes etiológicos que se dan. Por ejemplo, la infección ascendente. ¿Qué nos dice la palabra infección ascendente? Que la infección viene de lo que es el aparato reproductor femenino desde afuera y va subiendo hacia el útero, va subiendo hacia el endometrio, pasa el cuello uterino y se mete a la cavidad, a la matriz, a donde nacen los bebés. Ahí hay una capa que se llama endometrio y logra infectarla. Después pasa las trompas de falopio y las infectan y se empiezan a formar pus y abscesos y bolas llenas de bacterias, ¿no? Otro tipo de infección es la infección muy importante y es una causa muy importante de muerte materna en el embarazo, en el puerperio. El puerperio son los días después del parto, ¿sí? Entonces ahí como hubo manipulación, hubo ahí sangrado, quizá una cesárea donde abrieron y entraron bacterias, probablemente puede iniciar la infección ahí en el endometrio, dentro de la matriz, que se llama infección durante el puerperio y se va a extender también al endometrio, a las trompas y se va a ir a todo el cuerpo diseminándose, pudiendo generar una sepsis a la paciente, que es algo muy grave que puede morir la mamá. Otra infección es la que se extiende de órganos vecinos, por ejemplo una apendicitis que está infectada y se hace peritonitis y está en conjunto, es vecina de una trompa de falopio, el apéndice. Se une ahí, se infecta, se hace pus o un divertículo de Meckel que esté cerca infectado, ¿no? Que pueda infectar los anexos del aparato reproductor femenino. La incidencia dentro de este padecimiento es un poco alta y se da muchas veces en pacientes de lo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. Esto es otro tema del cual vamos a hablar más adelante. La enfermedad pélvica inflamatoria es una constante en infecciones del aparato reproductor femenino. 34% de las pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria forman abscesos, abscesos pélvicos, ¿no? En 1 a 2% de las pacientes operadas de la matriz se pueden infectar de un absceso pélvico y vamos a ver que son más comunes estos abscesos en las pacientes de los 40 a los 50 años de vida, cuando existen menos estrógenos, hay menos nutrición del endometrio por parte de las hormonas y 25 al 50% son nulíparos. ¿Qué quiere decir esto? Que son pacientes que están iniciando su vida sexual activa y quizá no tengan una buena higiene en el momento del acto sexual. Los hallazgos clínicos y presentación clínica de esta enfermedad, vamos a ver que hay un dolor abdominal, básicamente en la parte inferior, o sea, en el hipogastrio. La palabra hipogastrio significa alrededor del ombligo, un poquito abajo ahí, es un dolor abdominal bajo, ¿sí? 90% de las pacientes nos van a presentar este dolor.
También va a haber un fiebre y escalofríos, o sea, signo de infección, volvemos, el 50% de las pacientes van a tener fiebre, escalofríos, va a haber un sangrado anormal transvaginal en el 20% de las pacientes, puede haber reflujo, flujo vaginal anormal, puede haber náusea, vómitos y datos de enfermedad, mal estado general. La causa son una mezcla de bacterias que pueden ser desde aerobios, anaerobios, aerobios facultativos como la Escherichia coli, Bacteroides fragilis, estreptococos que son muy comunes y estreptococos. En otros casos puede ser de origen de una enfermedad de transmisión sexual como es la Neisseria gonorrea y la Clamidia psittaceae, sí, que son factores etiológicos importantes en caso cuando encontramos cervicitis o salpingitis, ¿sí? Estos son por causa de enfermedad de transmisión sexual. Muchas veces es muy difícil aislar estos bacterias en cultivos normales del cervix, ¿no? Pero hay que descartar siempre en pacientes adultos mayores enfermedad diverticular, porque ya en edades adultas es difícil que exista un absceso pélvico y muchas veces un divertículo puede ser la causa de esta sintomatología. En el diagnóstico diferencial vamos a tener que descartar neoplasias, tumores del aparato cérvico-vaginal, tumores ováricos, leiomiomas que son sangrantes, que son benignos, los miomas, la palabra correcta son leiomiomas. Puede haber masas inflamatorias que involucren las vísceras u aumentos vecinos, ya les comentaba la apendicitis, puede haber un plastrón, una infección apendicular, o divertículos. También puede haber hematomas pélvicos debido a razones que ocurren posteriores a cesáreas o a histerectomías, que queden restos de sangre coagulada dentro de aquí del abdomen o dentro de la misma cavidad uterina. Y de la exploración física revelará muchas de las causas que nos van a dar. Todo esto nos los va a delucidar el antecedente de la paciente. Si fue operada, pues vamos a buscarle por ahí. Si la paciente llega que no se ha operado nunca, es nulípara y eso, buscamos enfermedades de transmisión sexual, buscamos con un ultrasonido un absceso, buscamos ahí una terapia antibióticos y eso. Con la exploración física bastante unida a los laboratorios y gabinetes vamos a tener muchos datos para saber la verdadera causa de lo que es un absceso pélvico o ya sea una infección vaginal normal, ¿no? Inclusive una infección de vías urinarias complicada. Las pruebas de gabinete y laboratorio vamos a ver que en la biometría hemática es útil debido a que va a haber una leucocitosis, esto es normal, nos indica infección. Los cultivos de cervix y hemocultivos muchas veces pueden ser negativos, pero esto no excluye que la enfermedad esté presente. Podemos hacer exámenes de orina, cultivos de orina, cultivos de la saliva y de la cavidad del absceso. Todo esto dura unos días, los cultivos no se dan en unas horas, se dan en unos días para ver qué bacteria va a crecer y qué antibiótico podemos instituir. El ultrasonido es un estudio no invasivo de bajo costo que nos va a indicar y nos va a confirmar el diagnóstico en 100% de los casos. Este puede estimar el tamaño del absceso y monitorizar el tratamiento, o sea, es decir, si llegamos y hacemos un ultrasonido de llegada, vamos a ver un absceso, pero con los antibióticos va a ir disminuyendo. El tratamiento, la mayor preocupación aquí, dependiendo de la severidad del caso, hay que siempre preguntarle a la paciente si desea o no tener más hijos. O muchas veces son nulíparas y quieren tener hijos, quieren preservar sus ovarios, quieren preservar su aparato reproductor, por supuesto, que es lo más valioso para muchas personas. Y es la mayor preocupación para un médico ginecólogo tomar la decisión conjunta con el marido, la esposa y el médico para el deseo de tener más hijos. Pero hay una preocupación más grande, la ruptura del absceso, que esa ruptura nos puede llevar a un shock séptico. Un shock séptico es una infección en toda la sangre que nos lleva a terapia intensiva y pone en peligro la vida y pone en muy mal estado a los pacientes. Las opciones terapéuticas dependen de los que ya les comentaba, del deseo. Muchas veces se requiere cirugía inmediata por sospecha de ruptura,
o podemos iniciar conservatoriamente, dependiendo del estado de la paciente, con antibióticos por vía intravenosa, reservando la cirugía para aquellos casos con mala respuesta al tratamiento, ¿sí? Vamos a medir esto en 2 a 3 días de tratamiento conservador con antibiótico, y si la paciente no mejora y no tenemos datos de ruptura de absceso, entonces vamos a irnos a la operación. Entonces, si la paciente mantiene la fiebre, mantiene la leucocitosis y la masa es persistente en el ultrasonido o se sospecha ruptura, tenemos que ir directamente a la cirugía. Y la cirugía está indicada para aquellos pacientes con mala respuesta al tratamiento, ¿sí? Aquellas con una masa anexial mayor a 8 centímetros, que es eminente ruptura, o pacientes inmunocomprometidas como las pacientes con SIDA o pacientes que reciben quimioterapia. Las combinaciones más comunes de antibióticos que se dan son la clindamicina unida a metronidazol, la clindamicina sola o el metronidazol unido a gentamicina. Otras alternativas que tenemos son la ampicilina con sulbactam, la cefixime, el cefalotetán, que son antibióticos más raros aquí en México, pero los agentes de primera elección como clindamicina o metronidazol con gentamicina nos van a dar unos resultados muy buenos. Las opciones quirúrgicas son la laparoscopía, que son a través de unos hoyitos y una camarita, hacer drenaje e irrigación, que es la menos invasiva. Otra es la colpotomía, es decir, cortar parte del cuello uterino a través de la vagina. El absceso en este caso debe estar en la línea media. Tenemos que quitar el septo recto vaginal, es decir, la parte donde se separa la vagina del recto, que es una capa, y debe estar adherido al fornix, o sea, al fondo uterino. Entonces, este tipo de operación es muy invasiva y requiere de varios puntos que cumplir para poder hacerla. La evidencia de un absceso roto es una emergencia médica quirúrgica que se tiene que iniciar en ese instante y meterle antibióticos y meterle al quirófano rápido. Durante el manejo médico hay un alto índice de ruptura, y esto nos va a señalar como un dolor agudizado, va a aumentar el dolor abdominal y va a ir empeorando, ¿sí? La paciente va a estar taquicardia, hipotensa, signos ya de choque, ¿sí? Hay una nueva aparición de hipotensión, de taquicardia, y nos va a indicar que la paciente está empeorando, por lo cual se requiere valorar la cirugía inmediata. Esto fue el tema de absceso pélvico a grandes rasgos, que tiene que ver mucho tanto como con pacientes inmunocomprometidas, pacientes que se meten a quirófano, que se hacen cesáreas, pacientes que tienen infecciones recurrentes por enfermedades de transmisión sexual, pacientes que no se cuidan, ¿sí? Al momento y tienen varias parejas. Y bueno, durante el puerperio ellas no tienen la culpa. Durante el puerperio, que es los días siguientes después del parto, puede ser muy común que exista este tipo de infecciones, por lo cual debemos tener mucho cuidado en esa etapa puerperal de la paciente, que es las partes donde hay muerte materna. Y no es la causa más común, pero hay que tener cuidado. En conclusión, muchas gracias por seguir escuchando este videoblog médico. Espero los temas les estén dando de ayuda. Son temas interesantes que debemos conocer, y poco a poco iremos incrementando los temas y que sean de mayor interés para ustedes. Muchas gracias.